mirando algo, sino de repente abre y se encuentra con un versículo y empieza a hilvanar algo, porque Dios nos quiere obviamente decir algo, primero a mí, después para compartirlo con todos, de algo que Dios está pidiendo en este caso. Y abrí en la Biblia en Isaías capítulo 1. Isaías debe ser uno de los libros más llamativos, está toda la Biblia contenida en Isaías. Y si no me equivoco en la memoria, porque no lo anoté en el ayuda de memoria, en el versículo 5 del capítulo 1, la segunda parte dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y entonces se me apareció en un momento la imagen de Crónica TV, o de lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Quién de nosotros, al mirar esto, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no nos damos cuenta de que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente? Y que hay una tremenda, pero tremenda necesidad de la palabra de Dios en el mundo. Y la pregunta es: ¿quiénes son los que tienen que llevar la palabra de Dios? Porque que yo sepa, alguno si quiere, o tiene la teoría me puede corregir, los ángeles no van a venir a predicar. Jesucristo vino una vez, sembró el mensaje, se fue, y ¿qué dice en su palabra el apóstol Pablo? La palabra de Dios a través del apóstol Pablo: ustedes tienen el ministerio de la reconciliación. ¿Quién? Entonces uno para la oreja y dice: ¿Quién tiene que predicar? Yo. Y cada uno de nosotros. Entonces empecé a pensar y no sé por qué terminé en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que creo que es un pasaje que todos hemos escuchado muchas veces, y lo que tenemos muchos años en el Evangelio hemos escuchado varios mensajes sobre este capítulo 15 del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque me da la sensación que esto nos refleja algo que es muy puntual y nos pone a nosotros en una situación real de cuál debe ser nuestra misión con respecto a toda cabeza enferma y a todo corazón dolido. ¿Qué relación tiene esto? En el capítulo 15 empieza Jesucristo hablando y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Después nos tranquiliza diciendo: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tiene que ver esto con la necesidad de la cabeza enferma y el corazón doliente? Nosotros en este pasaje encontramos los tres protagonistas de la verdad central del Evangelio, o de la Biblia. Pero vamos a hablar del Evangelio. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y después habla de los pámpanos. Entonces, vamos a hablar rápidamente quién es la vid verdadera. Necesitamos que se nos explique quién es la vid verdadera. Jesús dijo que era Él. ¿Qué más podemos decir de Jesús que ya no sepamos? Por lo menos técnicamente hablando. ¿Qué es el camino a seguir? ¿Qué es la verdad a sostener? ¿Qué es la vida eterna que requiere de toda nuestra atención? ¿Por qué requiere de toda nuestra atención? Recuerden lo que nos dijo Hugo Pablo el domingo a la noche. Que nos ocupemos de una salvación tan grande. Que nos ocupemos de una salvación tan grande. Entonces lo que Jesucristo significa para todos nosotros ya sabemos. ¿Qué es? Dios. Mi Padre es el labrador. El pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ese es Dios, el labrador. ¿Por qué habla aquí puntualmente? No habla de otra cosa. Dice, lo limpiará. ¿Qué es limpiar el pámpano? Primero, ¿qué es el pámpano? Es el vástago de la vid que produce el fruto. Eso es un pámpano. Tiene ese nombre, la ramita que lleva el fruto tiene ese nombre, la rama que lleva el fruto. Entonces dice acá, lo limpiará. Una buena viña, por lo menos es lo que estuve leyendo en algunos libros, para una buena viña que tenga una buena tierra, que no necesite ser abonada, que no necesite ser excavada porque tiene muy buena tierra, no es tan importante como la poda. La poda en la viña es fundamental. Si la viña no es podada, no produce buenos frutos. Y si no, alguno de ustedes alguna vez se vayan por San Juan o Mendoza y pregunten a los viñateros qué se hace con la viña. Hay una temporada, después que se levanta la cosecha, que se dedica a podar la planta. ¿Por qué? Porque si no poda, pasa lo que normalmente se llama, se va en vicio y no produce buenos frutos. Y el que poda es Dios. El que poda es Dios. Y lo que usa para podar es Él. Si yo quiero servir a Dios porque estoy preocupado por la cabeza enferma y el corazón doliente, tengo que estar preparado para recibir la poda del Señor, porque mi ansiedad debe ser esa, servir. Mi ansiedad debe ser alcanzar. Mi ansiedad debe ser la responsabilidad. La iglesia de hoy, con este mundo que cada vez está peor, que está extraviado, que ha perdido los valores, que cada vez estamos más invadidos por un montón de barbaridades antibíblicas, por un montón de disgregación social, por un montón de, como dice la palabra de Dios, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, hoy más que nunca necesitamos llevar fruto. Pero para eso necesitamos ser podados por Dios. Si no, no vamos a llevar un buen fruto. Cuanto más vigoroso se vuelve el pámpano, explican los que saben del tema, más grande es la necesidad de poda. ¿Sabe qué puede pasar? Uno puede pensar, ¿qué necesito ser podado? Si yo vengo a la iglesia, hago lo que tengo que hacer, cada vez hago esto mejor, o cada vez trato de ser mejor en esto, o cada vez trato de acomodarme y hacer las cosas como Dios las quiere. Hermanos, a veces necesitamos ser podados porque pueden pasar dos cosas. Que nos la creamos es una. Y la segunda es que pongamos más fe en nuestros propios dones que en el que los da. El pámpano no produce el fruto por sí. El pámpano, el que produce el fruto es la vid. Nosotros somos los que llevamos a través nuestro para que se produzca la vid. Si ustedes recuerdan, una vez el apóstol Pablo dijo que daba gracias a Dios por lo que había hecho a través de él, no por lo que había hecho él. ¿Se entiende? Entonces, a veces si caemos en el riesgo de que nosotros empezamos a pensar que el fruto lo producimos nosotros, vamos a necesitar ser podados mucho. El Señor usa la palabra de Dios para podarnos. Pero a veces nosotros somos tan cabeza dura que aparte de no obedecer a la palabra de Dios en las cosas que nos corrige, porque hacer autocrítica reconozcamos que es muy difícil. ¿Quién le gusta mirarse al espejo y decir, en esto no estoy bien, o en esto no estoy bien, o tengo que corregir esto, o debería moderar esta actitud, o debería ser mejor en esto? Por ahí lo hacemos, pero nos cuesta un montón. Entonces el Señor nos corrige a través de su palabra, y también cuando nos ponemos demasiado duros, el Señor usa la palabra para tirarnos la oreja
de que estamos usando mal nuestros dones y no cumplimos con esa función que Él quiere, que es llevar fruto para que podamos sanar, ser el medio de transmisión para sanar toda cabeza enferma y todo corazón doliente. Cuando yo leí este tema del pámpano, leí uno busca la ayuda de los buenos hombres de Dios que ha usado para enseñarnos, y un pastor que se llama David Platt, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Evangelio Radical, dice: ¿cómo saben? Le preguntó a los hermanos de su iglesia, ¿cómo saben ustedes que son cristianos? No, es que pasa que yo una vez firmé una tarjeta de decisión. No, yo una vez levanté la mano en una reunión. Yo le permití a Dios entrar en mi vida. Yo le dije a Jesús que se hiciera el dueño de mi vida. Son todas lindas respuestas, lástima que ninguna sirve. Porque el que hizo todo el trabajo fue Jesucristo hace 2000 años. Usted se va a poner a charlar con un montón de gente y le va a decir que todos los caminos conducen a Dios, que usted puede subir por este lado de la montaña o por este otro, porque total aquí arriba va a encontrar a Dios. Bueno, el que le dice eso está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro, el único Dios verdadero, es el único que bajó para encontrarnos a nosotros. Si no, no teníamos ninguna oportunidad de subir para encontrar a Dios. Cuando nosotros sometemos tranquilamente todo nuestro ser a Jesucristo y aceptamos la voluntad de Dios y empezamos a aceptar las podas, empezamos a mostrar ese fruto que Dios espera de cada uno de nosotros. Este mundo tiene una gran necesidad de que nosotros llevemos su mensaje y produzcamos fruto. El domingo pasado a la mañana estuve charlando con ustedes y había una pregunta que se hace en el libro de Isaías, donde el Señor Jesús dijo: mirará el fruto de la Isaías dice: mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo primero me preguntaba a mí mismo, si yo soy el fruto de la aflicción del alma de Jesús, si Él está satisfecho conmigo. Y si lo relaciono con lo que estamos hablando en esta noche, ¿Jesús está satisfecho con mi predisposición a dejarme podar para ser mejor transmisor de su palabra? Si yo estoy dispuesto a humillarme y dejar que el Espíritu Santo llene toda mi vida, no más y más de tu Espíritu. No, hermanos, con la cantidad de Espíritu que entre es suficiente. Lo que tenemos que dejar es que nos invada, que nos maneje totalmente. La llenura del Espíritu es no negarle ninguna parte de nuestro cuerpo al Señor, no pedirle cada vez más. Si no, terminamos, como he explicado algunas veces cuando charlamos en la clase, esto es como la anilina. ¿Quién se acuerda de la anilina? ¿Se vende todavía? ¿Se vende todavía? ¿Usted qué dice en la instrucción cuando agarra el paquetito de anilina? Dice: y solo 20 litros de agua. Ahora, si usted agarra la anilina, la vuelca en 20 litros de agua, la anilina se va al fondo. ¿Para que tiña, qué va a hacer? ¿Le va a agregar más anilina? No, revuelva el agua para que se tiña toda, así lo que yo pongo se tiñe. Por el Espíritu Santo, salvando la diferencia entre lo divino y el ejemplo, es lo mismo, hermanos. Revolvamos todo nuestro ser para que el Espíritu Santo entre, para que podamos llevar fruto. Y si en algo estamos fallando, bueno, allí está la palabra del Señor para que con madurez empezamos a funcionar como pámpanos. Y la verdadera función de esto, el verdadero concepto de esto, está en los versículos 4 y 5. Es condicional. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si no hay un conocimiento y una relación íntima entre Dios y nosotros, no va a pasar absolutamente nada. No va a pasar nada. Yo soy la vid, dice el 5, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él.
Para llevar buen fruto tiene que haber esa relación, si no, ¿qué le vamos a decir a otro que no tiene a Cristo? Es como el famoso refrán que se dice: ningún ciego puede guiar a otro ciego. Para curar un corazón doliente tenemos que experimentar un corazón revivido por Cristo. Para quitarnos la enfermedad de la cabeza tenemos que tener la cabeza sanada por el Señor Jesucristo. Si no es así, no le podemos decir a nadie que realmente podemos hacer las cosas sin Dios. No hay manera. Hay que estar allí con la plena conciencia, y vuelvo a repetirlo, de que el que produce el fruto es la vid, el pámpano solamente es el transmisor. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que debemos ser podados constantemente. Debemos someter nuestra vida a la disposición del Padre para que haga y saque lo mejor de nosotros. A veces, cuando nos pasan las pruebas, una de las cosas que tendríamos que aprender a preguntarnos, que empiezo a título personal, es: uy, Dios, ¿otra vez? ¿Por qué me pasa esto? La pregunta es: Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme con esto? Dice el apóstol Pedro por allí, en el capítulo 4, si no me equivoco, Pedro en el capítulo 4, la primera carta de Pedro en el capítulo 4, dice que debemos poner nuestros dones al servicio de Dios. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y por qué es necesaria la poda? Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da. Para que en todo sea glorificado Jesucristo y no nosotros. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Inmediatamente, hermanos, dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Empecemos a mirar esto, porque por algo está inmediatamente puesto allí. Si vamos a servir a Dios, pero la gloria no va a ser absolutamente para Él, es porque necesitamos ser podados. Y el podador más sabio que existe es Dios. Si realmente vivimos en una relación íntima con el Señor, vamos a ver puntualmente cuáles son los objetivos que Él quiere tener, cuáles son sus planes. A veces hemos leído un pasaje cuando la iglesia de Antioquía lo manda a Pablo y a Bernabé al ministerio de la misión. ¿Qué dice? ¿Nos ha parecido bien? Al Espíritu Santo y a nosotros. Fíjense el orden, no está puesto así porque sí. Está puesto porque le pareció bien a Dios primero y a nosotros. Si nosotros estamos en íntima relación con Dios, vamos a llevar ese fruto preciado que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Porque la necesidad es grande. La segunda vez que el Señor venga, se terminó la oportunidad, hermano, no hay más gracia. Por ahí escuchamos mucho hablar del amor de Dios. A lo mejor tendríamos que empezar a predicarle a la gente del juicio final. A lo mejor deberíamos empezar a predicarle a la gente sobre el infierno. A lo mejor deberíamos empezar a predicarle a la gente sobre el fuego eterno donde conduce el pecado. Porque Dios es un Dios justo. Sin justicia no hay paz. El amor y la justicia van de la mano. El amor de Dios nos hace que nosotros hablemos de su justicia. Si no creéis en mí, en vuestros pecados pereceréis. Y no lo dije yo, lo dijo el Señor Jesucristo. Usted puede decir: Dios no existe, no importa. Lo que usted diga y no lo quiere creer, no importa. Nosotros tenemos que estar convencidos de esta verdad. Y después decirle a otro. Y después convencer al otro, buscar la manera, o por lo menos decirle: mirá que no tenés alternativa. Está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Tampoco lo dije yo. Está escrito en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. El llevar el fruto es ser responsable de avisar. El amor de Dios hoy te está dando la oportunidad de reconstruir tu relación con Él. Pero, cuidado. No se puede bromear con Dios.
No vaya a ser que le pase lo que le pasó a Esaú, que buscó la bendición y la procuró después y no la obtuvo, aunque la procuró con lágrimas. La tuvo en poco a la oportunidad y la perdió. Dios es el Dios de las oportunidades, Dios es el Dios que nos va a ayudar a cumplir si nosotros en nuestro corazón tenemos la predisposición al servicio. Si nace de un corazón limpio, de una conciencia limpia, nuestro servicio a Dios, el Señor lo va a usar de manera maravillosa. Pero tenemos que aprender esto. Tenemos que someternos a la poda del Señor, tenemos que mejorar cada día, tenemos que confiar en que nuestros dones se nos dieron para que sirvan a otros, no para que nos sirvan a nosotros para nuestra gloria. Por eso Pedro decía lo que decía recién: toda la gloria sea para Dios, no para nosotros. Aprendamos, hermanos, o yo tengo que aprender primero a ser podado por el Señor. Y recordaba también que muchas veces nosotros no entendemos, el mensaje del Señor cuando habla de conocer íntimamente. Disculpen, estoy tratando de recordar el pasaje. Dice Jesús que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien tú has enviado. Dios quiere que le conozcas. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y no está aislado en una palabra de nuestro Dios Jesucristo aquí en la tierra. El profeta Jeremías, en el capítulo 9 de su libro, en el versículo 24, fíjense lo que dice, palabra de Dios a través de él: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conocer, llegar a ese conocimiento íntimo. Una vez estaba leyendo un artículo que dice: ¿cómo conocemos nosotros a veces a un vecino? Conocemos el lugar donde vive, conocemos qué modelo de auto tiene. Si cambiamos alguna opinión alguna vez, entonces nos empezamos a hacer una imagen, pero no lo conocemos. Dios quiere esto, la vida eterna es conocer a Dios íntimamente, o sea, Él en nosotros, permaneciendo y nosotros en Él. Si no, no vamos a tener éxito en llevar fruto. Necesitamos una estrecha relación con Dios para poder superar al enemigo, porque si nosotros nos empezamos a decidir a llevar fruto 100%, hermanos, empecemos a preocuparnos porque el diablo tranquilo no se va a quedar. El pastor Adrián Roger en una predicación dijo una vez: si usted nunca tuvo un encuentro con Satanás, empiece a preocuparse porque quiere decir que va en la misma dirección. Y el libro lo leí otra vez: si usted nunca tuvo un encuentro con el diablo, empiece a preocuparse porque va en la misma dirección. ¿Qué quiere decir? Que no estoy haciendo absolutamente nada, por eso el diablo ni se preocupa y está tranquilo. Va a empezar el contraataque, pero si permanecemos en Él y lo conocemos íntimamente, sabemos que podemos superar todas las cosas en Él. Y para terminar, quiero que me acompañen a un pasaje también muy conocido, 1 Corintios capítulo 3. Está hablando de algo que no tiene que ver con el juicio final, pero que tiene que ver para cuando todos nosotros estemos en la presencia del Señor, por lo menos su iglesia. Eso se llama en hebreo el Bemá, que es el tribunal de los creyentes. Y dice
a partir del versículo 11, por ejemplo, dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está bien. Si uno lo mira de cierta manera, dice: bueno, ¿por qué tengo que esforzarme? Si total, hermanos, no especulemos. Yo personalmente no quiero edificar ni madera, ni heno, ni hojarasca. Si decimos que lo mejor es para Dios, yo quiero edificar oro, plata y piedra preciosa, lo que puede ser probado a fuego y que sobreviva. Si permito que Dios me pode, si permito que Dios me mejore, si me pongo y me entrego mansamente e íntegramente a Él, el fruto que voy a llevar va a ser el que sobreviva cuando sea aprobado en el tribunal del Señor. Con esta responsabilidad grande que tenemos para con este mundo que está tan lleno de problemas, que nuestra meta sea llevar el buen fruto, que nuestra meta sea la obediencia y la entrega total. Todos tenemos fallas y todos tenemos que avanzar, pero que realmente el Señor nos ayude, que nos dé a nuestro primer paso de querer hacer toda la bendición de Dios para seguir empujándonos. Que Dios nos bendiga.